Ok, entonces vamos a empezar con esta clase. Esta es nuestra tercera clase y vamos a seguir a hablar del sonido, pero de la parte del sonido que nosotros humanos no podemos escuchar. Vamos a hablar principalmente en esta clase de ultrasonido y una pequeña mención de infrasonido. Los dos, como establecimos en la clase anterior, son ondas sonoras que tienen frecuencia por encima y por debajo de los umbrales de la audición humana, ultrasonido por encima e infrasonido por debajo de 20 Hz. Y igual como todas las ondas mecánicas interactúan con los sistemas biológicos y con los tejidos humanos, principalmente de forma mecánica y térmica. Algunos detalles de esta interacción y de los efectos de esta interacción vamos a ver en en la continuación de esta clase. Eh, las ondas ultrasónicas, ultrasonidos, pueden ser tanto del origen natural como artificial. Muchos animales pueden escuchar, oír ultrasonido, por ejemplo, perro, murciélago, delfines, pero el sistema auditivo humano nuestro no es capaz de detectar. Ultrasonido, igual como el sonido audible, mientras se propaga a través de un medio, interactúa con sus constituyentes, con sus átomos y moléculas. Y como establecimos en la clase anterior, se va a producir durante esta transmisión una serie de los fenómenos físico-químicos y biológicos que proporcionan una base para diseño de distintas aplicaciones de ultrasonido en diferentes actividades humanas, científicas, industriales y por supuesto la que nos interesan a nosotros en esta clase son médicas, diagnósticas y terapéuticas, entre otras. Cabe decir de una de las primeras aplicaciones de ultrasonido fue el estudio de los defectos de materiales y el sonar, o sea, Sound Navigation and Ranging, inicio del siglo pasado. Y si no me equivoco, la primera aplicación médica de ultrasonido data del año 1930. Se trata de un intento de tratamiento de cáncer. Una década después empiezan a utilizarse ultrasonido para generar ecografías y imágenes médicas y su boom de desarrollo viven décadas después y eso está relacionado con el desarrollo de las computadoras que nos permiten grabar imágenes de alta precisión y alta confianza y calidad diagnóstica médica que se utilizan hoy en día de forma masiva a nivel global en la medicina. Bien, vamos a empezar con nuestra clase y de inicio cabe decir que desde año 1977 el ultrasonido está declarado por la Asociación Internacional de la Protección Radiológica como una forma de radiación no ionizante. Este efecto de ionización nosotros identificamos como el efecto que produce radiación y que es de más alta relevancia biológica, de modo que toda la radiación vamos a dividir en la radiación, clasificar como ionizante o no ionizante, o sea, la radiación que tiene capacidad o suficiente energía de inducir el efecto de ionización en el absorbente o no. Algunas características de ultrasonido que hoy en día se utilizan en la medicina son frecuencias que van de 0,5 a 20 megahertz como ultrasonido que utilizamos para generar ecografías y con propósito terapéutico se utiliza un intervalo mucho más corto de frecuencias que va desde 0 punto hasta 3.0 megahertz. El espectro entero de ultrasonido se suele dividir en subintervalo y una división, vamos a decir, un poquito arbitraria, es la que pueden ver en este slide. Se suele decir, hablar, perdón,
de ultrasonidos de frecuencia baja, son ultrasonidos de frecuencia de 20 kilohertz a 100 kilohertz, hasta 10 megahertz son ultrasonidos de frecuencias medianas, de 10 megahertz a 1 gigahertz de frecuencia alta, y ya ultrasonido que tienen frecuencia por encima de 1 gigahertz se denominan hipersonidos. Hay varias formas de producir ultrasonido. La forma o fenómeno que utilizamos para generarlo en las aplicaciones médicas es un efecto que se llama efecto o fenómeno piezoeléctrico. Nosotros descubrimos este efecto primero trabajando con algunos cristales, pero hoy en día no se utilizan los cristales, sino unas cerámicas artificiales que tienen capacidad de fabricarse en diferentes formas, cóncava o convexa, lo que ya va a afectar la forma del haz de ultrasonido emitido. Son más resistentes, no son tan frágiles, incluso más baratos. En la figura que pueden ver en la pantalla, se describe de forma gráfica el efecto piezoeléctrico inverso. Estos materiales piezoeléctricos tienen la propiedad de que cuando se conectan con el voltaje, cuando la cara opuesta se conectan con polos diferentes, positivo y negativo, el resultado del campo eléctrico establecido en material es la reorientación de sus cargas eléctricas, de modo que el resultado final mecánico va a ser expansión o compresión o compresión del cristal. Un voltaje lo va a llevar a la expansión, y voltaje de polaridad invertida lo va a llevar a comprimirse. Entonces, obviamente, si un material piezoeléctrico conectamos con un voltaje de polaridad variable, el resultado va a ser oscilación del material. Si este material está en aire, entonces durante su oscilación va a mover las partículas de aire, va a producir un cambio en su densidad, en su presión, y lo que se va a hacer es generación de una onda mecánica sonora. Cuando la frecuencia del voltaje es adecuada, la frecuencia de oscilación también, y la onda que está generada en esta forma es un ultrasonido. Lo bueno de estos cristales es que funcionan al revés también. Si el cristal está expuesto a una acción mecánica que tiene como resultado su expansión o compresión, lo que puede ser acción de un sonido sobre el cristal, la carga del cristal se va a ir reorientando, de modo que ahora la acción mecánica se va a convertir en una señal eléctrica, o sea, un voltaje que aparece entre las caras opuestas. Obviamente, este efecto piezoeléctrico directo e inverso hace que estos materiales son buenos para utilizarlo como transductores de energía sonora en mecánica, y al revés. Sonora eléctrica, y eléctrica a la energía sonora. Y eso es lo que nosotros utilizamos en las sondas de ultrasonido, en los aparatos que emiten ultrasonido. Utilizamos exactamente este tipo de material. Entonces, cuando está conectado con un voltaje variable, la sonda emite ultrasonido, y si no está conectado, pero está expuesto a un ultrasonido, la sonda va a generar una señal eléctrica que después se lleva a computadora, se analiza por medio de un software y se convierte en una imagen que nosotros visualmente podemos interpretar en contexto diagnóstico. Funcionamiento de las ondas ultrasónicas o de estos materiales piezoeléctricos puede ser de dos modalidades. La primera modalidad, bien, el orden no importa,
pero la una es continua cuando el material o sonda ultrasónica continuamente emite ultrasonido y en esta modalidad la transferencia de energía sonora es máxima. Es una modalidad que es muy común cuando se utiliza ultrasonido en contexto terapéutico. Y se puede utilizar también en la forma o en modo pulsátil, cuando la sonda emite, después entra en reposo, emite otra vez, reposa, emite, etcétera, etcétera. En estos intervalos entre emisión de dos pulsos, la sonda en realidad se utiliza como un receptor de ultrasonido y eso es lo que utilizamos en las ecografías cuando desde la sonda se emite ultrasonido y este cuando se encuentra con una interfase que divide dos tejidos o dos medios de propiedades acústicas diferentes, se refleja en forma de eco y si este eco llega en la sonda en este periodo entre dos emisiones, entre dos pulsos, la onda lo va a detectar, lo va a captar y sigue el proceso de su conversión en la señal eléctrica y el análisis posterior de de estas señales. En el siguiente slide vamos a ver cómo se ve más o menos en físico esta sonda ultrasónica. Pueden ver en la esquina izquierda los elementos básicos de la sonda, que tiene un aislamiento, que tiene contactos eléctricos, que tiene una capa de acoplamiento que sirve para ah, mm, compensar un poco la diferencia en las impedancias acústicas entre material de la placa piezoeléctrica y el material que se va a irradiar con el ultrasonido. ¿Se acuerdan nuestro análisis de la clase pasada, cuando estábamos calculando coeficiente de reflexión y cuando encontramos que en caso de las impedancias acústicas muy diferentes entre sí, casi la totalidad o la mayor parte del sonido se va a reflejar. Aquí, vuelvo, repito, hay una capa que sirve para compensar este efecto junto con el gel que se utiliza para eliminar el aire, que resultó una barrera casi insuperable para ultrasonido. Entonces, para eliminarlo en las aplicaciones y para que sonda tenga un contacto más directo con el piel de paciente en las aplicaciones transcutáneas. En la esquina izquierda pueden ver una variedad de diferentes formas de sondas ultrasónicas. Cada una emite ultrasonido o haces de ultrasonido de cierta característica que son aptos para uno, para otro tipo de exámenes. Y la selección de tipo de sonda, por supuesto, va en función de su aplicación. Ah, una de las cositas que nos interesa es, varias veces mencionado, efecto biológico como resultado de interacción entre ultrasonido y y los tejidos. Una de las variables principales que va a determinar el efecto biológico es la energía de ultrasonido, la energía transmitida. Y la parte de energía que se transmite al absorbente depende de las propiedades del haz que emite ultrasonido. Así que vamos a hablar un poquito en continuación de las características de ultrasonido que sale de las sondas piezoeléctricas. Una de las características importantes es la frecuencia de resonancia. Nosotros hablamos del fenómeno de resonancia en las clases anteriores y sabemos que cuando funciona en modalidad de resonancia, la respuesta del sistema oscilatorio es máxima. Quiere decir que si se alimenta con un voltaje que cambia en frecuencia resonante, una frecuencia cerca del resonante, la oscilación resultante de la placa va a ser máxima y al revés. Si el sonido que
eco que incide sobre la placa piezoeléctrica tiene la frecuencia que coincide con la resonante, entonces otra vez la respuesta o la oscilación que va a producir en la placa y la señal correspondiente van a ser máximas. Aquí pueden ver unas gráficas que describen la distribución de la frecuencia de la placa en función, no se trata de una frecuencia específica, o sea, además de la frecuencia resonante, en función del diseño y de modo de excitación de la placa, la sonda ultrasónica va a emitir y responder también a otra frecuencia también. La respuesta o distribución de esta frecuencia se pueden ver en la gráfica, donde pueden ver dos curvas resonante, una más alta con otra, o sea, con la intensidad de la respuesta mayor y menor en este caso. La frecuencia de resonancia de una placa depende principalmente de la propiedad de la placa y pueden ver una fórmula que la relaciona con la velocidad de propagación de ultrasonido a través de la placa y es inversamente proporcional la frecuencia resonante al espesor de la placa, anotado con él en esta fórmula, y se refiere en realidad a la anchura medida en la dirección de propagación de ultrasonido. Para describir estas propiedades de emisión o de la respuesta resonante de placa piezoeléctrica, utilizamos un factor que se llama factor de calidad. El factor de calidad se define como cociente entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, donde el ancho de banda está definido como el ancho de intervalo en la mitad de intensidad de la máxima respuesta. Lo pueden ver aquí anotado en la imagen con la flechita verde, sí. Entonces, dependiendo del diseño la placa puede ser de un factor de calidad pequeño o alto. Por ejemplo, en las ecografías se prefiere utilizar las sondas de valores pequeños de Q, o sea, las sondas que proporcionan pulsos cortos y responden de forma eficiente a los ecos que rebotan en un intervalo amplio de la frecuencia. Eso sería la gráfica, la curva roja en la gráfica. Y en caso de las aplicaciones terapéuticas es al revés. Se prefiere utilizar las placas piezoeléctricas de los altos valores de factor de calidad, lo que en realidad garantiza una buena transmisión de la energía sonora desde el transductor al tejido o al medio absorbente. Entonces, como acabo de decirle, uno de los factores determinantes del efecto biológico tiene que ver con las características del haz que se emite desde la sonda, así que vamos a dedicar un poquito más de tiempo para explicar algunos detalles del haz emitido desde la sonda piezoeléctrica. Aquí pueden ver otra vez las partes o diferentes capas de la sonda ultrasonora y pueden ver que aquí tiene agregada una lente acústica. Lente acústica sirve para cambiar un poco, enfocar un poco el haz de ultrasonido y concentrar la energía ultrasonora en una región específica y esta región se llama región focal, lo que pueden ver en la imagen derecha. La distancia hasta el centro, o sea, la parte más finita de región focal se llama distancia focal.
En esta parte, la intensidad de ultrasonido es máxima. Si supongamos que en este perfil que se ve en la imagen del haz no hubo ninguna pérdida de energía, entonces obviamente que en esta parte de región focal donde área transversal es más pequeña, la intensidad va a ser máxima. Acuérdense que nosotros definimos la intensidad en la clase anterior y esta se define como potencia, o sea, energía emitida por unidad de tiempo entre área. Entonces, menor área, mayor la intensidad. En este contexto de AS y de sus características, se utiliza otra variable que se llama profundidad del campo. A profundidad del campo pueden ver sus definiciones, la longitud de la zona focal dentro de la cual la intensidad de ultrasonido es apta para su aplicación. Eso indica también que esta profundidad del campo no va a ser fija, sino está en la función de aplicación. Si se trata de un procedimiento terapéutico específico o una ecografía, entonces esta distancia denominada profundidad de campo puede variar. Eh, la región que se localiza frente a la sonda ultrasonora es lo que llamamos campo del haz ultrasonoro. En este campo de haz a una distancia de entre 1 y 2 centímetros desde la cara de la sonda, es el punto donde se mide la intensidad del campo. Y cuando la cara de la placa que emite es plana, entonces las ondas generadas también van a ser planas. Otro parámetro puede afectar la forma de haz y es el diámetro de la placa. Cuando este diámetro cambia en rango entre 10 y 20 longitudes del onda, entonces la forma de haz va a ser cilíndrica. Eh, o cuando no se aplica la lente acústica, entonces la forma del haz emitido, su área transversal, va a cambiar en función de los fenómenos que ultrasonido experimente interactuando con el medio a través de cual se propaga. Estos son, por ejemplo, reflexión, interferencia, dispersión, etcétera, etcétera. Son unos efectos que van a resultar en la disminución de su energía, en la atenuación, como explicamos en la clase anterior, o pérdida de energía y un pequeño desenfoque en general. Cuando la excitación de la placa piezoeléctrica es senoidal, se pueden distinguir dos zonas de interés en haz de ultrasonido. La primera zona se llama zona o campo cercano y depende directamente del cuadrado del diámetro de la placa, inversamente de la longitud. No sé si lo pueden ver ahí en la imagen. Y después de eso, esta es la zona donde el enfoque se mantiene constante, donde área transversal y la intensidad van a mantener constante, asumiendo que no hay una absorción relevante dentro de esta zona de ultrasonido. Después de eso empieza a perderse este enfoque, a aumentar el diámetro del haz y para describirse se utiliza el ángulo de divergencia. Estamos hablando de la zona lejana o zona de Fraunhofer, donde el seno de ángulo de divergencia directamente ahora depende de la longitud e inversamente del diámetro de la placa piezoeléctrica. Estos nombres de Fresnel y Fraunhofer, estos son nombres de dos físicos, y eso es como reconocimiento de muchos aportes que ellos tuvieron en campo de estos fenómenos ópticos y de propagación de las ondas. Nosotros, si observamos un poquito esta fórmula y estas relaciones que determinan la longitud de la zona cercana y la divergencia de la zona de Fraunhofer,
podemos ver que dependen de longitud y diámetro o de la velocidad y frecuencia de ultrasonido. Esta fórmula, la segunda que aparece en este slide, pues es la consecuencia de la relación que tienen longitud y frecuencia con la rapidez de propagación. Entonces, si observan la longitud de la zona cercana, pueden ver que si aumentan la frecuencia del sonido, pueden aumentar su longitud. Hay otro efecto que se va a presentar cuando aumentamos la frecuencia. Cuando aumentamos la frecuencia, va a disminuir la longitud de ultrasonido y en caso de ecografía, eso va a ser un resultado positivo porque la resolución de las imágenes ecográficas es en rango de unas cuantas longitudes de onda de ultrasonido emitido. Entonces, parece que tenemos una perfecta oportunidad de mejorar las características de ultrasonido, pero ahí vamos a chocar con un problema práctico. Si se acuerdan del último slide que vimos en la clase pasada, cuando estábamos hablando de la atenuación de ultrasonido, cuando yo le indiqué que el coeficiente de atenuación cambia en función de frecuencia, o sea que la atenuación de ultrasonido cambia en función de frecuencia. Y estábamos analizando una tablita donde estaba la distancia de semiatenuación, la distancia después de cual se reduce la intensidad a 50% de la inicial. Y ahí encontramos que para un absorbente dado, esta distancia disminuye con la frecuencia. Y eso es verdad y eso es un problema real. Y es problema de profundidad de penetración, lo que limita la posibilidad de mejorar esta característica de ultrasonido, porque si aumenta la frecuencia, disminuye la profundidad de penetración. Entonces, en caso de unas aplicaciones específicas, hay que saber cómo optimizar estos factores. Por ejemplo, en la ecografía, optimizar la frecuencia para conseguir una penetración suficiente de poder visualizar la estructura que se quiere visualizar y todavía tener una longitud de onda suficiente que va a generar una imagen de calidad con una resolución aceptable. Más de estos detalles nosotros vamos a hablar, por supuesto, en unas de nuestras últimas clases, cuando nos toquen imágenes médicas, pero aquí pueden ver de forma informativa solamente la relación entre profundidad de penetración y longitud de onda o resolución, que obviamente son inversamente, que mantienen una, vuelvo, repito, una relación inversa. En la continuación le tengo un pequeño ejemplo de cálculo donde se pide determinar la longitud de zona de Fresnel para un ultrasonido terapéutico de 2.5 MHz que se propaga a lo largo del tejido muscular y se utiliza una sonda de 25 milímetros de diámetro. Y en la parte B se pide determinar el ángulo de divergencia de la zona lejana, o sea, la zona de Fraunhofer. El problema es muy simple, sirve solamente para practicar o probar la fórmula y familiarizarnos un poco con los conceptos de dos zonas de haz ultrasónico y los parámetros que la determinan, de modo que el cálculo es trivial. La parte A es identificar la fórmula que nos conviene y sustituir los datos. Todos los datos están dados excepto la velocidad de propagación, pero en una tablita que hemos visto en la clase pasada está la velocidad de propagación a lo largo, o sea, de forma longitudinal en tejido muscular y eso es 1580 metros por segundo. Después de sustituir los datos, pues encontramos la longitud de la zona cercana,
es casi 25 centímetros. Si no está dada la velocidad de propagación de ultrasonido y necesitamos este dato para calcular algo, normalmente se utiliza 1540 metros por segundo como la velocidad media de propagación de ultrasonido a través de los tejidos humanos. Y la parte B igual es muy trivial. Hay que sustituir solamente los datos o, por supuesto, utilizar una u otra fórmula, que eso está en función de los datos que te han dado. Y ahí encontramos que se trata de un ángulo muy pequeño, o sea, de 2,3 grados, grados solamente. Al determinar este ángulo de divergencia, uno puede incluso relacionar cómo cambia, o sea, determinar cómo cambia el diámetro a lo largo del haz ultrasonoro sonoro, y ahí puede derivar cómo cambia área transversal y cómo eso afecta la intensidad también. Ok, seguimos. Ya después de esta explicación de ciertas características del haz ultrasónico, y vuelvo, repito, nosotros vamos a volver al tema de aplicación de ultrasonido, aplicaciones diagnósticas, y lo vamos a discutir con mucho más detalles. Si tienen curiosidad para ver de qué se trata, pueden chequear el material que ya está, como saben, colocado en nuestra aula virtual. En continuación, vamos a definir algunas propiedades físicas, características, medida física del haz y la energía transmitida por ultrasonido. Ahí nos vamos a enfrentar una situación interesante y típica para radiación y todos los agentes externos que inciden y actúan sobre nuestro cuerpo. Y la situación es la siguiente. En momento de emitir ultrasonido, o sea, ultrasonido que sale de la sonda ultrasonora, tiene cierta característica. Cuando incide sobre el blanco elemento que se quiere irradiar con el ultrasonido, va a tener otra característica porque ya cambió un poquito, porque en este transcurso o durante la propagación va a interactuar con el medio a través del cual se propaga. Entonces, uno es lo que se emite, otro es lo que incide sobre la estructura que se quiere tratar. Y cuando incide sobre esta estructura, alguna parte se va a reflejar. Por ejemplo, de modo que solamente una parte de lo que incide se va a absorber, y lo que va a absorber es lo que importa, porque eso es lo que determina el efecto biológico final y da una base para desarrollo de distintas aplicaciones. Obviamente, tenemos que definir tres grupos de las variables. Yo tengo estas variables aquí. Se trata de la medida de la salida acústica, de la exposición acústica y de la absorción de la energía acústica. El primer grupo son medidas de la salida acústica, y se trata de dos variables que nosotros conocemos muy bien. Miden la energía emitida del transductor, y se trata de la potencia acústica y intensidad efectiva. El primero, potencia acústica o rapidez de la transferencia de energía, se define como la energía emitida desde la superficie de la sonda al agua por unidad del tiempo. Su unidad es watt. Es la potencia así como la definimos de forma general, energía entre tiempo, pero le puse ahí como símbolo letra W mayúscula porque me di cuenta que en este contexto médico de aplicaciones ultrasónicas, en vez de P, casi siempre utilizan unos símbolos diferentes. Entonces, para que ustedes se acostumbren un poco a los símbolos que van a ver en futuro y en su ejercicio profesional.
¿Por qué se utiliza agua ahí como material de referencia? Pues es lógico tomando en cuenta el contenido muy alto, encima de 80% de agua en cuerpos, en nuestro cuerpo y a nivel celular, igual. Esta potencia acústica va a resultar como una característica principal también para cálculo de un coeficiente que se llama coeficiente termal, que se utiliza en protección contra posibles efectos nocivos de ultrasonido. El otro parámetro en este grupo de las medidas de la salida acústica es la intensidad media espacial o intensidad efectiva. Se define como potencia acústica entre área, obviamente se trata de la intensidad, así como la definimos en la clase anterior. Aquí A, que se utiliza para calcularlo, es la superficie emisora de la fuente o el área efectiva del campo de radiación. Obviamente la unidad de intensidad efectiva va a ser watt entre metro cuadrado o joule entre segundo entre metro cuadrado. El segundo grupo son las medidas de la exposición acústica. Las dos medidas más comunes para cuantificar la exposición acústica son la presión acústica y la intensidad, así, exactamente así como lo definimos en la clase anterior. Y para acordarles, se acuerdan que la presión acústica no es presión absoluta, sino se refiere al cambio de presión que produce paso de la onda sonora, o sea, la presión en la presencia del sonido menos la presión anterior al paso del sonido. Para aplicaciones diagnósticas se utilizan estas medidas estimadas in situ. Más precisamente se utilizan las medidas estimadas a partir de un modelo homogéneo del tejido que se utiliza con propósito de acercarse a la característica de los tejidos humanos y para poder predecir los efectos de forma más exacta. El tercer grupo de la medida son la medida de la absorción de la energía acústica. Miden entonces la parte de la energía sonora que incide sobre la estructura expuesta. Las dos medidas principales utilizadas en la dosimetría acústica son la que podemos ver aquí, dosis acústica y la tasa de la dosis acústica. La primera se define como la energía acústica depositada por unidad de masa del absorbente y tiene la unidad joule por kilogramo. La tasa de la dosis toma en cuenta el efecto de tiempo porque nos dimos cuenta que uno de los factores relacionados con el efecto biológico es el tiempo de exposición. De modo que la tasa de la dosis acústica se define como la energía depositada por unidad de masa por unidad de tiempo y por tanto su unidades joule entre kilogramo entre segundo. Una de las medidas relacionadas con la absorción de la energía sonora es el índice térmico. Este se define por medio de la fórmula que pueden ver en la pantalla. Se trata del cociente entre potencia acústica y potencia acústica especial, o sea, este WDEG en subíndice, que es la potencia necesaria para producir un aumento de temperatura de 1 grado Celsius, de 1 Kelvin. Obviamente, este índice térmico tiene función de estimar los efectos térmicos. Cuando se utiliza, por ejemplo, en la pantalla de la máquina de ultrasonido, va a aparecer el valor entre otros datos que aparecen, va a aparecer el índice térmico. Y este índice térmico se relaciona con la duración del examen. En algunos exámenes, este tiempo de examen puede ser
muy prolongado, entonces hay que limitarlo y el límite de tiempo está en función del efecto posible térmico o sea, con el valor específico del índice térmico. Yo creo que una tablita de las recomendaciones sobre la duración de exámenes vamos a ver, por supuesto, en nuestro tema que tiene que ver con la imagen, con las ecografías específicamente. Perdón, se me corrió un slide. Vamos a hablar en la continuación de algunos efectos biológicos y aplicaciones específicas de ultrasonido. Aquí pueden ver una secuencia que nos lleva a aplicaciones específicas. Todo empieza con, a nivel físico, con las interacciones entre ultrasonido y constituyentes del material. Estas interacciones posteriormente van a generar ciertos efectos biológicos y los efectos biológicos después nos van a proporcionar una base para diseñar aplicaciones específicas. La respuesta de un sistema biológico o expuesto al ultrasonido depende tanto de la propiedad del ultrasonido aplicado como de la propiedad del sistema. O sea, quiere decir que el mismo ultrasonido aplicado en diferentes o tejidos o diferentes órganos puede, de misma característica, ultrasonido puede generar diferentes resultados. Ah, pues vamos a ver entonces en la continuación de qué se trata con más detalles. Los efectos que produce ultrasonido al interactuar con las sustancias con los tejidos humanos se pueden clasificar, es conveniente clasificarlo en tres grupos. Estos son los efectos mecánicos, térmicos y físico-químicos. El efecto mecánico se puede predecir o tiene una correlación muy fuerte con la amplitud de ultrasonido. El cuadrado de la amplitud de una onda está directamente proporcional a la energía que esta transfiere, o sea, obviamente que este efecto mecánico depende de la amplitud. El flujo de energía y tiempo de exposición son factores principales que van a determinar los efectos térmicos. Y como resultado de combinación de estos dos anteriores, se presentan los efectos físico-químicos. Estos efectos mecánicos que son el nivel y inicio de todos los efectos posteriores, pues ya saben de qué se trata. El paso de ultrasonido va a perturbar la velocidad y la aceleración de los constituyentes del tejido, de sus átomos y moléculas, y el resultado se va a manifestar como una serie de compresiones y dilataciones del mismo tejido. Aplicaciones, por ejemplo, de los pulsos de alta intensidad, pero corta duración, resultan en un depósito de energía sonora, una cantidad bastante moderada que no genera los efectos, que genera solamente efectos mecánicos con un mínimo aumento de la temperatura. El efecto físico químico son también muy interesantes. Se trata en realidad de, por ejemplo, la ruptura de los enlaces moleculares, enlaces de las macromoléculas. Se puede iniciar o acelerar o desacelerar los procesos oxidos reductivos que son nocivos. Es posible que el resultado de estos efectos físico-químicos sea inactivación de enzima, desnaturalización de proteínas y todo el efecto que se manifiestan como consecuencia a nivel celular y a nivel tisular. Pues vamos a ver primero algunos detalles relacionados con los efectos mecánicos.
Los dos efectos mecánicos más prominentes y más importantes son micromasaje y cavitación. Son típicos para, como acabo de decirle, para exposiciones cortas de ultrasonido de alta intensidad y ese primer nivel de interacción. Micromasaje es la consecuencia de la heterogeneidad de los tejidos humanos. Incluso un mismo tejido no tiene las propiedades acústicas uniformes a lo largo del tejido. O sea, si prefieren, su impedancia acústica no es constante en el volumen entero del tejido. De modo que la respuesta va a ser no homogénea y se produce un movimiento de distintos movimientos de distintas regiones de un mismo tejido, por ejemplo, y eso se presenta como una forma de amasamiento, como un micromasaje, una parte que está masajeando la otra y viceversa. El intensidad de micromasaje puede ser diferente y su resultado biológico puede ser beneficioso, pero puede ser nocivo también. Es típico cuando se utiliza, perdón, cuando el ultrasonido se utiliza en modo continuo, pero también y pulsátil. En- Parece tal vez, parece un poco trivial, eso como amasamiento de distintas regiones del mismo tejido, pero algunos resultados a nivel celular de este efecto puede, por ejemplo, puede ser dilatación celular con un cambio consiguiente de volumen o cambio en la permeabilidad de la membrana celular y aceleración de intercambio de materias con todos los efectos consecuentes sobre el metabolismo celular. También este efecto de micromasaje encontramos que puede tener un efecto estimulativo sobre las terminaciones nerviosas y ciertos efectos analgésicos también. El segundo efecto que tengo aquí es el efecto de cavitación. En efecto de cavitación se trata en realidad de la oscilación de las burbujas del gas uh, que ultrasonido encuentra en los tejidos. Esta oscilación se puede dar en dos formas básicas. Una es estable, cuando la energía ultrasonora se transfiere a la burbuja, esta empieza a oscilar, aumenta su energía cinética y eso es como un mecanismo de dispersión o de absorción de la energía ultrasonora. Un efecto posible de cavitación estable puede ser incremento en la permeabilidad de la membrana celular. Pero cuando las propiedades elásticas de la burbuja y la frecuencia de ultrasonido cumplen ciertas condiciones, se va a producir cavitación inercial, o sea, una oscilación inestable. Es como que la burbuja entra en la resonancia con el ultrasonido, empieza a oscilar con mayor y mayor amplitud, de modo que en un momento se va a romper, o mejor dicho, va a colapsar. Y cuando colapsa un número significativo de la burbuja, se produce una mini onda de choque que a este micronivel puede tener una capacidad de destrucción mecánica bastante intensa y puede destruir los diferentes elementos, estructuras a nivel celular y subcelular. En caso de esta cavitación inercial masiva, en la producción masiva, también se puede producir un aumento relevante de la temperatura. O también puede ser inicio en un proceso químico porque puede producir las radicales libres en agua circundante, por ejemplo.
y los radicales ya saben que son con su actividad que es por encima uh, de lo normal, pueden afectar metabolismos y producir una serie de los efectos significativos. Bien, estamos en segundo grupo de los efectos. Estamos en los efectos térmicos, cuando la intensidad y el tiempo de exposición es suficiente y normalmente se trata de los tiempo prolongado, más de 5 minutos, para que se produzca o un crecimiento significativo de la temperatura, entonces se presentan los efectos térmicos. En función de la intensidad del efecto térmico, se pueden producir diferentes niveles de calentamiento. Puede ser una hipertermia localizada, un aumento moderado de la temperatura, pero incluso este aumento moderado de la temperatura puede afectar cambio del flujo sanguíneo y todos los efectos posteriores o resultados de cambio de flujo sanguíneo, pero la temperatura puede subir tanto que se produce, por ejemplo, o se utiliza ultrasonido para ablación térmica, eliminación o destrucción de tejidos utilizando el efecto térmico de ultrasonido. Ablación térmica en la medicina por ultrasonido normalmente es el resultado de desnaturalización de proteínas. Este efecto térmico que se producen por medio de ultrasonido ah, ah, tienen una característica interesante. Y eso es el resultado de diferentes características del tejido. O sea, los tejidos no absorben de misma forma, no absorben la misma cantidad de energía y eso nos da una oportunidad de un calentamiento selectivo del tejido. Por ejemplo, huesos y tejidos nerviosos tienen una absorción superior y el tejido graso absorbe muy poco y se calienta menos que los otros. Aquí pueden ver una tablita así que yo al final dejé en slide, donde está tiempo de exposición recomendado para exploraciones obstétricas en función de valores de índice térmico. Ya le dije, este índice térmico es un indicador del posible calentamiento y eso es lo que limita entonces duración de ciertos exámenes. Pues nosotros vamos a seguir con los efectos porque al final están estos efectos físico-químicos. Uno de los efectos físico-químicos que tengo aquí es sonolisis del agua. Las moléculas del agua y de oxígeno también experimentan una disociación térmica y eso puede producir ultrasonido. Aparecen los radicales libres y estos radicales libres pueden tener diferentes efectos sobre metabolismo celular. Uno de radicales producidos en este proceso se pueden eliminar, se pueden recombinar de diferente forma para producir moléculas estables y una de las formas tal vez más peligrosa es su recombinación en agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno que se puede formar en este proceso puede ser muy peligroso a nivel celular. Es parte del metabolismo, parte normal del metabolismo y hay unos orgánulos que se llaman, si no me equivoco, peroxisomas, son orgánulos derivados de retículo endoplasmático que llevan a cabo una serie de las actividades metabólicas y una de estas es eliminación de peróxido de hidrógeno. Pero cuando en estas condiciones de exposición a ultrasonido o a algunos otros agentes más típicos para radiación ionizante, su cantidad aumenta, ya no se pueden procesar
y eso puede tener el resultado fatal para la célula. Bien, estos tres grupos de efectos, como le dije, son la base para o inicio en unos efectos biológicos. Los efectos biológicos, aquí tengo una tablita, son muchísimos, hay una diversidad de los efectos. En la tablita, efecto está relacionado con el mecanismo de interacción, pero en la continuación yo le voy a mencionar solamente algunos. Más detalles sobre estos efectos pueden encontrar en el material que está en aula virtual. Los efectos, tal vez es más conveniente dividirlo o clasificarlo en tres grupos, como efectos sobre las células y tejidos, efectos sobre vasos sanguíneos y efectos de acción coloide química. El ultrasonido, además de efecto mencionado, ejerce una acción coloide química, o sea, existe cierta posibilidad de transformar coloides en estado de gel a estado de solución y eso permite introducción del agua en determinados medios. Esta es la raíz de la eficiencia de los ultrasonidos en todas las enfermedades relacionadas con desgaste, en lo cual es a consecuencia de la pérdida de la elasticidad se producen diferentes deformaciones. Pues bien, vamos a ver entonces algunas aplicaciones, principalmente a nivel celular y tisular de ultrasonido. Bien, aquí tenemos el efecto de ablación térmica. Es un efecto destructivo de ultrasonido. Se produce cuando, como acabamos de decir, ultrasonido se utiliza en modo continuo. Y cuando está enfocado el ultrasonido, temperatura en foco puede ser muy alta y llevar la membrana celular a desnaturalización y consiguiente necrosis de la membrana. En caso de los ultrasonidos enfocados, la ablación térmica se puede producir de forma relativamente precisa en volúmenes relativamente pequeños de alrededor de 10 milímetros cúbicos. Otro efecto que tiene que ver con la destrucción mecánica es el que pueden ver en estas figuras. Se trata de efectos de ultrasonido o de alta intensidad utilizado o aplicado de forma pulsátil. Este efecto que pueden ver es, en este caso, efecto mecánico dominante. Se denomina histotripsia porque se trata de la destrucción de la membrana celular por cavitación. Se produce cuando la acumulación de la burbuja alrededor de la célula es alta, entonces la oscilación de la burbuja y esta onda de choque van a generar un cambio en la presión. Cambio en la presión produce, o sea, aparece como resultado una fuerza sonora muy alta y esta va a producir la ruptura mecánica de la membrana y ya la célula deja de existir. Uno de los efectos interesantes y temporales de ultrasonido es sonoporación. Cuando la intensidad del ultrasonido está por debajo del umbral de esta destrucción mecánica que acabamos de ver, se presenta este tipo de efecto. Es el resultado de cavitación estable cerca a la membrana y se manifiesta como apertura de forma temporal de los poros en la membrana. Eso va a afectar obviamente intercambio de la sustancia y el resultado van a ser efectos sobre dinámica de los procesos celulares. Algo parecido se puede observar a nivel tisular cuando ultrasonido puede afectar permeabilidad de los vasos sanguíneos. Se utiliza en modo pulsátil el sonido para conseguir este efecto
que también es temporal, dura solamente unas horas. Y se trata de lo siguiente: el ultrasonido, debido a la acción de ultrasonido, se abren las uniones estrechas entre las células endoteliales que normalmente restringen la extravasación y salida de fármacos en el tejido cercano. Eso puede entonces aumentar o intensificar la acción de los fármacos. Seguimos con los vasos sanguíneos para mencionar el efecto de vasodilatación. Es efecto mecánico sobre las células endoteliales. Cuando ultrasonido ejerce una presión sobre las células endoteliales que liberan óxido nítrico. Y óxido nítrico es un vasodilatador natural. Este relaja los músculos y induce entonces como resultado vasodilatación. Es un efecto que conocemos bastante detalladamente. Obviamente el resultado va a ser aumento del flujo de sangre, mejor transporte de medicamentos, de nutrientes, etcétera, etcétera. Se puede utilizar este efecto como terapia neoadyuvante para radioterapia, porque el resultado final de aumento de la circulación sanguínea es aumentar la cantidad del oxígeno en tejido, y vamos a ver los detalles de este efecto en tema de radiación ionizante, pero para decirles solamente que el contenido de oxígeno en ciertas condiciones de exposición a radiación ionizante puede intensificar el efecto de radiación hasta 4 veces. Interesante es que el ultrasonido puede producir el efecto contrario. Cuando se utilizan pulsos cortos y cuando el calentamiento que produce ultrasonido mínimo, se puede producir también de forma temporal el efecto de vasoconstricción. La recuperación de este efecto es un poco lenta y puede durar varios días, y los detalles de este efecto no se conocen muy claramente, o sea, quedan por descubrirse. Obviamente que el efecto es contrario. Aquí va a disminuir el flujo de sangre, disminuir el suministro de los nutrientes, por ejemplo, al tumor, y eso puede ser como una idea para también alguna modalidad terapéutica neoadyuvante a otras modalidades en tratamiento de los tumores. Pues vamos a seguir unos cuantos más. Hipertermia localizada, incremento localizado de la temperatura, por ejemplo, 42 grados Celsius durante unos minutos, aumento de flujo de sangre, por supuesto, aumento de oxigenación del tejido, entrega de medicamentos, etcétera, etcétera. Pueden ver también en este slide dos efectos más. Uno es una destrucción mecánica, o sea, lisis de coágulos en vasos sanguíneos cuando ultrasonido pone coágulos a vibrar. Esta vibración eventualmente va a resultar en la ruptura, su ruptura o destrucción debido a la destrucción de la matriz fibrosa, o por lo menos lo hace más susceptible a la acción de los agentes trombolíticos. Y también pueden ver efectos de oclusión de vasos sanguíneos y coagulación del mismo ultrasonido. Obviamente, y como le dije varias veces, el efecto depende del tejido expuesto y de las características de ultrasonido que se va a utilizar, su frecuencia, su intensidad, tiempo de exposición, etc. Y ya creo que con eso vamos a finalizar. Son dos efectos también interesantes. Un efecto sobre la barrera hematoencefálica, cuando el efecto es abrirla de forma temporal. Esta barrera es un obstáculo para muchas sustancias, como un protector
del cerebro y cambiando su permeabilidad de forma temporal, se puede dar la oportunidad de aplicación de unos medicamentos que normalmente no pueden alcanzar el cerebro. Y final, de verdad, pueden ver el efecto de neuromodulación, que tiene aplicaciones en tratamiento de dolor, supresión de los ataques epilépticos, etc. El efecto de ultrasonido, como pueden ver aquí, puede ver de supresor o puede ser estimulante. También los mecanismos y detalles de este efecto todavía no está claro y quedan por descubrir. En continuación, vamos a ver algunas aplicaciones específicas y simples de ultrasonido. Estas aplicaciones se pueden clasificar en uno de los tres grupos. El primero son diagnósticos, sonografías, que en esta clase no vamos a explicar. Es un tema particular, se trabaja en final de este curso. Y vamos a hablar básicamente de las aplicaciones, distintas aplicaciones terapéuticas. Y como el tercer grupo es el terapéutico también, es una aplicación del ultrasonido enfocado de alta intensidad. Para aplicaciones terapéuticas, como le dije en inicio, las frecuencias que se utilizan son bajas, de 0,8 a 3 MHz. Las intensidades son 10 a la 4 hasta 10 a la 5 watts entre metro cuadrado. Y pueden ver para estas dos frecuencias, yo le dejé como la profundidad de penetración. Para 1 megahertz de 2 a 3 centímetros y para 3 megahertz de 1 a 2 centímetros es la profundidad media de penetración. Bien. Seguimos entonces para ver algunas de estas aplicaciones específicas. Sonografía no va, entonces lo primero que le tengo aquí preparado son algunas aplicaciones en la medicina estética. El efecto de cavitación se aplica, por ejemplo, en función de la eliminación de grasa de las zonas localizadas y de difícil eliminación. De la forma controlada se generan estas microburbujas en el interior de los tejidos adiposos. Se rompen las paredes de la célula de grasa, la grasa se transforma a un estado líquido o más líquido y posteriormente se asume que se va a facilitar su eliminación a través del sistema linfático, a través de la orina. Hay muchos centros de medicina estética que pues venden esta aplicación como algo milagroso que podemos utilizar para eliminar el exceso de grasa en nuestro cuerpo y seguir comiendo chicharrones y empanadas. Pues bien, estos resultados son cuestionables, hay que tomarlo con mucha cautela, pero el efecto en sí existe. Pueden ver aquí en las imágenes, tres imágenes de este efecto sobre tejido graso observado en microscopio y obviamente ahí está. También en la medicina, Una pregunta. sí, sí. Bueno, no se supone que las estrías no se pueden quitar, Pues aquí no dice que se van a quitar. porque usted sabe que las estrías como que se producen por el estiramiento de la piel. Ya, como esa piel no vuelve, no importa como que se Sí, le ponga eso, al fin y al cabo no se quita. sí, sí, el ultrasonido supuestamente puede restablecer elasticidad de piel hasta cierto punto, etcétera. Ah, bueno. Vuelvo, repito, todas estas aplicaciones son muy lindas, suenan muy bien, pero son bastante limitadas en realidad. Ah, ultrasonido se utiliza de una forma muy simple en odontología, lo pueden ver en la figura A, cuando se emplean escaladores dentales conducidos por ultrasonido o para limpieza dental, eliminación de cálculos, aro dental o en la preparación de canales radiculares, entre otros. El ultrasonido que se utiliza ahí es de frecuencias bajas, de 20 kHz hasta 30 kHz. Pueden ver también una aplicación simple en la figura, es en forma de baños ultrasónicos.
Se utiliza o se cuenta con la capacidad de fenómeno de cavitación para arrancar la suciedad. Se emplea para limpieza y desinfección de materiales o instrumento médico, por ejemplo. Los objetos a limpiar se depositan en líquido dentro del baño, se originan miles de burbujas diminutas de vacío que colapsan y que generan una fuerza bastante fuerte causada por la implosión de la burbuja, y eso produce una fuerza que eventualmente va a quitar o eliminar las partículas de suciedad. Pueden ver aquí una aplicación en la nefrología, cuando las ondas ultrasónicas se utilizan para destrucción de los cálculos renales para facilitar su expulsión. De la forma no invasiva se utilizan las ondas de alta intensidad que por cavitación o simplemente por transmisión de ultrasonido a través del cálculo llevan a su desintegración. Para un resultado exitoso de esta técnica se requiere un buen enfoque de las ondas, y también está relacionado con todos los métodos de imágenes que nos permite observar el resultado en vivo, en tiempo real. Esta litotricia extracorporal también se utiliza para destrucción de los cálculos de tracto urinario. El método no es apto para todo los tipos de cálculo, ya que depende un poco de sus propiedades mecánicas, y la estructura química de cálculo puede variar bastante. Después de su desintegración, como sea, la expulsión va a ser un poquito dolorosa, pero por lo menos se puede evitar la obstrucción del riñón y obstrucción del flujo a través del riñón, que puede ser peligroso. El número 6 que tenemos ahí es sonoforesis. Lo explicamos anteriormente hablando de los efectos. Se trata de la aplicación, o sea, para facilitar la penetración de forma más efectiva y focalizada de ciertos medicamentos que se aplican por vía tópica. Penetración transdérmica y más eficiente de cierto fármaco es la consecuencia de aumento de permeabilidad de estrato córneo, lo que mencionamos como uno de los efectos. Es resultado de efectos de cavitación. El máximo efecto para sonoforesis se obtiene cuando ultrasonido se utiliza en modo pulsátil, con una dosis que va de 0,5 a 0,75 watts por centímetro cuadrado, y se requiere una exposición de entre 5 y 10 minutos de tiempo. En el mismo slide pueden ver un procedimiento oftalmológico de cataratas, cuando ultrasonido se utiliza para romper estas estructuras opacas de cristalino, y luego se succionan los fragmentos y se limpia este campo o campo de visión. Seguimos un poquito más y ya casi finalizando, están aplicaciones fisioterapéuticas que cuentan con principalmente efectos térmicos. Se puede utilizar en tratamiento de efecto térmico de cicatrices, de dolores crónicos, de inflamaciones, etcétera, etcétera. Las primeras aplicaciones de ultrasonido en la medicina datan de como mitades del siglo XX, como yo le dije, y las primeras aplicaciones terapéuticas están relacionadas exactamente con distintas modalidades de fisioterapia. Hoy en día, con propósito terapéutico, fisioterapéuticos se utilizan intensidades por debajo de 3 watts entre centímetro cuadrado, y la frecuencia de 1 y 3 MHz. Yo le estoy mencionando estos datos ahí para adornar un poquito estas imágenes, pero en alguna otra materia que va a ser más especializada y orientada a la aplicación ultrasónica,
se le van a explicar con mucho más detalles las características de procedimiento de tratamientos específicos. Aunque estos efectos fisioterapéuticos, hay mucha experiencia en estas aplicaciones, pero estos efectos son relativamente modestos. Pero estas aplicaciones son muy populares debido a, que a los riesgos que son muy mínimos. Al final de las aplicaciones específicas está ultrasonido enfocado de alta intensidad. Se utilizan un haz de alta frecuencia, de una muy buena focalización en las distancias que son relativamente largas respecto a la fuente. El beneficio de esta aplicación es obvio, ¿eh? Se puede actuar de forma localizada con alta potencia de ultrasonido, de modo que se generan alta temperatura solamente en tejido ubicado en región focal y el efecto es mínimo sobre el tejido circundante. En cualquier modalidad de aplicación que tiene que ver con radiación ionizante o no ionizante, el tejido circundante queda afectado. La idea ahí es conseguir este efecto diferencial, o sea, maximizar el efecto del agente sobre la estructura que se quiere tratar y minimizar o hasta dentro de lo posible proteger el tejido circundante. En esta modalidad de ultrasonido en el foco, cuando se utilizan ultrasonido de 1.7 MHz, la intensidad puede llegar a 1.5 kilowatt por centímetro cuadrado. El resultado de eso es que en cuestión de segundo la temperatura sube a más de 50 grados Celsius y en consecuencia se produce la muerte celular instantánea debido a la necrosis por ablación térmica. Las aplicaciones de este procedimiento empezaron hace 3 décadas, o sea, en 1990, en esta década, y están relacionadas mucho con el desarrollo de los métodos avanzados de imágenes y de monitoreo. Y el desarrollo de imágenes es muy acelerado últimamente, de modo que esta técnica, o sea, esta modalidad de aplicación de ultrasonido se vuelve a ser otra vez muy popular. Su aplicación es posible, clínicas están en pleno proceso de investigación y esperamos que en futuro se diversifique mucho. Al final de la presentación, pues con eso terminamos con ultrasonido por ahora. Una cuanta palabra, uno poco comentario de infrasonido. Pueden ver en este slide diferentes fuentes de infrasonido, tantos naturales como artificiales. Y pueden ver algunos efectos biológicos y su relación con diferentes mecanismos. Lo que está marcado con asterisco son efectos posibles de infrasonido. La situación es que actualmente se nota una escasez de los estudios relacionados, de los efectos que están relacionados con infrasonido. La mayoría de las informaciones que están disponibles, que se pueden encontrar en algunos trabajos, están relacionadas con las exposiciones cortas y de muy alta intensidad. Algunos experimentos con animales indican la posibilidad de manifestación de cierto efecto biológico, pero se nota una ausencia de efectos biológicos relevantes y eso supongamos que llevó a una desmotivación de hacer muchas investigaciones con infrasonido, así que muy poca información sobre eso. Vamos a decir que una exposición a largo plazo a las fuentes artificiales de infrasonido
presente en la vida diaria o distintos tipos de maquinarias y vehículos, por ejemplo, puede causar la sensación de molestia y de estrés, pero vuelvo, repito, es en una exposición prolongada. Bien, con eso vamos a terminar esta exposición y vamos a retomar la clase con nuestro próximo tema, que es análisis biofísico del sistema humano de audición.